tardes, bienvenidos. Iniciamos hoy con el conversatorio El papel del sector cultural en México y su frente a la pandemia. Bienvenida Isis, bienvenido doctor Humberto, bienvenidos compañeros, Geraldine, compañeros, buenas tardes, ¿sí nos escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Yo también, Alfredo. Yo también, Iniciamos primero por las damas. Isis, bienvenida, un gusto tenerte por acá. Gracias. ¿Nos puedes dar tu nombre? Pues bueno, yo soy Isis Samaniego. Yo me dedico a llevar algunos grupos culturales aquí en la ciudad. Llevo un círculo de lectura que tenemos más o menos 6 años de llevarlo. Soy miembro activo del colectivo Adictos a la Poesía de Jalapa, Veracruz. Y junto con Paloma Villalobos llevamos una pequeña casa editorial que se llama Ediciones Aquí. Bueno, eso es lo que quería decir. Bienvenida. Geraldine, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Un gusto saludarles. Hola. ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchamos. Es que yo como que los escucho medio cortados. Pero un gusto saludarles. Mi nombre es Geraldine González. Soy colaboradora del Trompo. Soy contador público y es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes compartiendo. Bien. Hola Irma, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal a todos? Octavio, Alfredo, Isis, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto, pues aquí andamos. Gracias. Será una de las compañeras que ella es especialista en economía solidaria. Compañeros, hola. Iniciamos por Alfredo. Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto conocerlos. Mi nombre es Alfredo Luis Achegüe. Soy historiador y pues, estoy muy contento y feliz por participar en este diálogo con todos ustedes. Muchas gracias, Octavio. No te escuchamos. ¿Nos escuchas, Octavio? No te escuchamos. Lenguaje de señas. Sí. ¿Ahí? Va, perfecto. Hola, Octavio, bienvenido. Hasta allá, hasta Puebla, también hasta Morelos y donde más se encuentren. Y nada, pues yo soy otro colaborador del Trompo. Más que nada, me dedico a esta cuestión de estudios urbanos, ya que soy politólogo y urbanista. Y un gusto estar entonces en este conversatorio. Igualmente. Doctor. Buenas tardes, pues yo soy el doctor Humberto Morales, soy investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno de la Autónoma de Puebla. Ya tengo pues una larga trayectoria como asesor y organizador de proyectos especiales para lo que ha sido la Secretaría de Cultura de Puebla desde su fundación con don Pedro Ángel Paló. Fundamos los talleres de la Casa de la Cultura hace muchísimos años. Yo particularmente eché a andar el taller de ajedrez, que todavía existe, y he sido asesor de la Dirección de Proyectos Especiales y del área de museos de la propia Secretaría en las etapas en las que fue Consejo Estatal y después Secretaría de Cultura. Y sobre todo porque soy el responsable de un proyecto estratégico que no tiene que ver con la Secretaría de Cultura, sino que es un proyecto de consultoría sobre la posibilidad de que la ex fábrica de la Constancia Mexicana, que hoy es el Centro Cultural de una serie de museos, pueda inscribirse en la lista indicativa de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Yo estoy especializado en arqueología y patrimonio industrial, entre otras áreas, y pues eso es lo que me ha acercado fuertemente al área cultural. Bien, gracias, doctor. Aquí, en este conversatorio, me gustaría recalcar que nos une precisamente un tema que nos está quejando demasiado, más ahora con el tema de la pandemia. Y bien, Irma, ¿te gustaría iniciar con la primera ronda de preguntas? Claro que sí.
Muy bien, pues bienvenidos a todos. Justo lo que comenta Liz, lo que nos tiene aquí en el encuentro común, pues es justamente una preocupación muy fuerte acerca del sector cultural en estos tiempos, ¿no? Y que bueno, no tiene que ver necesariamente con la pandemia, sino también pues todas estas cuestiones estructurales que pues estamos viviendo, ¿no? Y justo por ello, pues nos animamos a armar este conversatorio para pues ver cuáles son, conocer un poco cuál es el estado actual pues del sector cultural, por un lado, y por otro lado también conocer cuál ha sido el efecto de la pandemia y cuáles son los retos, ¿no? También que vamos, que va a enfrentar este sector y en este sentido también pues los gestores culturales y por otro lado pues también cuáles van a ser los esfuerzos o cuáles van a ser las miradas o las alternativas que existen justo para, pues, resurgir, ¿no? Este sector, ¿no? Que si bien ha sido uno de los sectores más golpeados, yo creo que en este sistema capitalista, creo que ha sido uno de los sectores un poco tanto menospreciados y bueno, yo creo que es importante el papel de la cultura justo para generar procesos de reconstrucción social, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera darle la palabra a los expertos. Y bueno, pues la primera pregunta es, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el estado actual del sector cultural en México? Iniciamos por Isis. A ver, bueno, la pregunta dice que cuál es el estado, ¿no? Ajá, del sector Del cultural sector en México. cultural en México. Pues bueno, creo que es una pregunta bastante amplia. Creo que no podríamos hablar totalmente de México, porque pues no conocemos cómo están otros estados, ¿no? Pero yo podría hablar de aquí, ¿no? Tal vez de la ciudad, del entorno del estado. Y pues yo diría que sí, así como lo está reseñando Irma, creo que es pues muy pobre, ¿no? O sea, prácticamente no hay ahorita, en el inicio de este gobierno, no hay grandes políticas culturales que se estén poniendo a funcionar, y menos en época de pandemia. Creo que a todos, ¿no? Y más al sector institucional, le ganó, ¿no? Le ganó este tiempo, y ahora vemos que muchos lugares como estos lugares independientes donde se hacía cultura, donde se hacían algunos eventos de música, de lectura, pues ahora los tenemos cerrados, pocos están viviendo, todo el mundo está haciendo pues el uso ya de las tecnologías digitales, ¿no? Que es lo único que nos queda. Pero pues te voy a repetir, yo aquí sí lo veo pues un panorama muy triste, ¿no? O sea, Puebla se me figura que necesita mucho más reactivación de este sector, ya sea independiente o por medio de la institución, pero que sí la institución se haga cargo, ¿no? De implementar políticas públicas adecuadas para la pandemia. O sea, no podemos dejar que el artista, que los lectores, que los autores, que los editores, pues vayan dando tumbos, porque de una u otra forma el sector cultural tendría que ser un sector de primera necesidad. Nos guste o no nos guste, ¿no? O sea, la cultura es importante, y es importante porque también estamos en medio de un país que está golpeado por el narco, que está golpeado por los desaparecidos, que está golpeado por todo, y aún así la pandemia. O sea, yo sí lo veo mal en ese sentido. Geraldine, nos gustaría saber qué opinas ante esta pregunta. ¿Cuál es el estado del sector cultural en México? Pues mira, desde mi experiencia, tengo poco también participando en esta área, en el sector cultural, pero lamentablemente sí estamos en un país donde la cultura, antes de la pandemia, fue y es todavía un sector que así como que no le damos el valor que realmente tiene, ¿no? Pero la cultura para mí es estar dentro de la familia,
unifica a la familia, enriquece a la familia y al día de hoy, dentro de la pandemia, estamos en una situación tan golpeada, como lo comentaba Isis, o sea, somos un país que está muy golpeado por la delincuencia, por los desaparecidos y demás, ¿no? Pero dentro de la cultura, lo que a lo mejor no alcanzamos a vislumbrar es que tenemos ese regocijo, ¿no? Que tenemos ese regocijo que puede ser social, que puede ser familiar, que puede ser en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Lamentablemente en la actualidad se nos han cerrado muchas puertas debido a la pandemia. Insisto, antes de la pandemia ya era difícil. Ahora en la pandemia se nos han cerrado muchas otras puertas. Nos han dejado de lado como si no tuviera el valor que a lo mejor cualquier otra necesidad lo tuviera, ¿no? Así como lo comentaba Isis, insisto, es algo que tenemos que rescatar y ver y transmitir como una necesidad primaria también. Bien. Octavio, ¿qué nos puedes aportar ante esta pregunta? Ya, pues más allá de hablar de esta manera, pues yo creo que sí, pesimista, ¿no? Y que todos lo vivimos. Me surge también una cuestión. Los espacios culturales, no nada más en México, yo creo que se podría decir globalmente, pues están cerrados, ¿no? Por esta cuestión de evitar aglomeraciones y tener distancia entre las personas, ¿no? Y bueno, ya lo había comentado Isis, ¿no? El boom del uso de tecnologías digitales para la difusión de diferentes contenidos, eso me lleva a pensar si esta nueva normalidad que estamos hablando, que es una cuestión de nuevos tipos de relaciones, ¿no? En este caso pensadas con este contexto de espacios cerrados y uso masivo de tecnologías de la información, ¿qué tipo de cultura, de actividades culturales, se puede decir, son los que empezarán digamos, a predominar en la cuestión de tan solo, bueno, de políticas públicas y también de todas estas personas que realmente se dedican a las actividades artísticas, ¿no? En ese sentido, creo que la política cultural, se puede decir en general del Estado, sí es más que nada como una cuestión de entretenimiento, no, bueno, yo no la concibo una cuestión ni tanto de educación, ni de, digamos, de un tipo de aprendizaje de otro tipo de realidades, ¿no? En ese sentido, creo que la nueva normalidad nos presentará un tipo de cultura que va a tener, digamos, como un foco esta cuestión pues yo creo que de la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, dejaría ahí un poco esa cuestión. Bien. Alfredo, ¿qué nos puedes aportar ante esta pregunta? Bueno, yo creo que, claro, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Yo creo que inicialmente lo que yo quisiera poner como a consideración y de reflexión es definir muy bien qué significa cultura para todos. Regularmente entendemos la cultura como actividades artísticas y ahí a veces caemos en ese error porque incluso a nivel institucional, instituciones públicas o en el consciente colectivo se cree que la cultura es igual a arte. Entonces, cuando hablamos de cultura, pues no solamente significa hablar de lo artístico, sino significa los modos de vivir, los modos de pensar, y de ahí se desprenden cada una de estas cosas. Por el otro lado, ¿cuál es la situación actual del país en cuanto al sector cultural, al ejercicio de la cultura o de los derechos culturales? En realidad está muy mal, pero no es a propósito de la pandemia. Esto es un rezago histórico. México, a lo largo de los siglos, ha habido como dos vertientes, ¿no? Una historia o una cultura de bronce, por un lado, que es la oficial, la bonita, la que se exporta, la turística, ¿no? La que se refleja en los medios de comunicación. Y por el otro lado está la otra parte cultural, que
autores como desde México Profundo, ¿no? Entonces, por un lado, creo que existen estas dos vertientes, una versión oficial acerca de la cultura y una versión que subyace, que se mueve pues por debajo de lo oficial, ¿no? Históricamente hablando, insisto, esto ha sido un proceso de constante lucha, pero también de cansancio. Y constantemente también ha habido esta situación donde ver a la cultura, por un lado, también como el rescate hacia las cuestiones tradicionales, y por el otro lado, insisto, pues esto, ¿no? De una cuestión cultural turística. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos momentos como la pandemia, surgen estos dos y inmediatamente nos interpelan. No sabemos qué hacer con la cultura. La cultura entendida, insisto, no como la parte solamente artística, ¿no? Entonces, creo que la pandemia vino a reflejar lo que por muchos años, décadas, incluso siglos, el ejercicio de la cultura se está llevando aquí en México. El reto es cambiar el chip, salir de la caja, como dicen, salir de nuestra zona de confort. Lamentablemente, por lo menos en mi experiencia, aquellos que nos educamos en la parte de las humanidades, estamos muy alejados de la tecnología y cuando nos acercamos al ambiente tecnológico nos vemos muy rezagados con respecto a otras disciplinas. Otras disciplinas que están más cercanas a la tecnología, a este conocimiento tecnológico, más bien ocupan a la parte humanística para sus proyectos, para las ideas que se generan dentro del entorno académico o ya propiamente profesional, pero los humanistas no nos hemos atrevido bastante a llegar a estos terrenos de lo tecnológico que afortunadamente o desafortunadamente ahorita estamos viviendo pues esta situación de utilizar como en este momento pues la vía remota por medio de la tecnología, ¿no? Entonces creo que por un lado está esta parte de que sí está reflejando cuál es la situación que viene encareciendo el sector cultural, se está volviendo nos estamos volviendo indigentes de la cultura, pero por el otro lado, sobre todo la juventud está utilizando las nuevas tecnologías para aprovechar precisamente y desarrollar proyectos que van encaminados a la promoción, a la divulgación del conocimiento sobre la cultura. Gracias por aportar. Doctor, ¿qué opina usted sobre este suceso? Bueno, en primer lugar, yo creo que, como decía que recibió la palabra, el compañero que me recibió la palabra, efectivamente en México a veces cuando hablamos de cultura, a veces tendemos a reducir la cultura a una manifestación meramente artística. Y efectivamente la cultura abarca un espectro mucho más amplio. Yo diría que hay tres ejes de los que la cultura se ha movido en México y a partir del COVID voy a hacer una reflexión. ¿Qué es lo que se puede hacer? El primer eje, que es el que domina hasta la fecha la expansión de lo cultural en México, es el eje del patrimonialismo del Estado. Es decir, el Estado mexicano, por tradición histórica, ha sido el impulsor, el garante, el difusor de la cultura en términos de un patrimonio cultural de los mexicanos, desde la cuestión arqueológica, de Mina, ¿no? Bellas Artes, ¿no? Y todos estos grandes organismos culturales creados por la Revolución Mexicana generaron una especie de nacionalismo cultural, ¿no? Que ha estado muy bien estudiado por los autores. Y ese nacionalismo cultural se convirtió en el modelo estatal mexicano de difusión y apoyo de la cultura. De tal manera que de la Revolución Mexicana prácticamente hasta el día de hoy, los espacios culturales de todo tipo, tanto artísticos, estrictamente comunitarios o identitarios, que tienen que ver con las expresiones de la cultura, han estado fundamentalmente subvencionados, apoyados o incluso negados por el Estado. El Estado es el gran competidor en este proceso de patrimonialización. Un segundo eje que se ha desarrollado en los últimos 30 años, en parte como consecuencia de las crisis del periodo neoliberal, tiene que ver con el hecho de los llamados grupos comunitarios o museos comunitarios que se han llevado a cabo por comunidades territoriales, no necesariamente indígenas, pero que tienen que ver con algún elemento ligado a la tradición agraria,
en la cual de lo que se trata es de rescatar una identidad cultural, es decir, ese tipo de manifestaciones culturales son de carácter identitario, por lo general no financiadas por el Estado, ni por gobiernos locales, sino por comunidades territoriales, llámese indígenas, mestizas, indocampesinas, que han creado más de 200 museos comunitarios en todo el país y que están poco visibilizados, pero sí funcionan. El tercer eje es el que corresponde a las asociaciones culturales, es decir, el eje en el que la sociedad organizada, los ciudadanos, financian bajo un modelo de agencia o corporación actividades culturales con independencia del carácter patrimonial del Estado o con independencia de una comunidad identitaria, y lo que buscan es expresar meramente un lenguaje artístico, llámese teatral, artes plásticas, artes decorativas, poesía, literatura, etc. Yo creo que en el caso de Puebla en particular ha habido momentos, ¿no?, en distintas etapas históricas del Estado y de la ciudad, en el que la cultura patrimonial del Estado intentó impulsar también estas manifestaciones asociativas, llámese casas de cultura, llámese el proyecto de orquestas sinfónicas, etcétera, etcétera, que impulsados por gobiernos intentaron generar en la comunidad, en la sociedad civil, la necesidad de crear manifestaciones culturales de carácter asociativo. Desgraciadamente, como casi todas estas actividades se hicieron al amparo de un presupuesto o al amparo de una Secretaría de Cultura que por lo general tenía vínculos directos con algunas asociaciones, pues generó un modelo completamente deformado, es decir, se genera una especie de apoyo a grupos de la sociedad civil, pero no son cualquier grupo, son grupos por lo general cercanos a un gobierno de turno o a un secretario de turno que les da el apoyo, pero entonces son apoyos muy cercanos y muy limitados. Yo creo que la pandemia, lo que está desnudando en el caso de México y fuera de ese evidente, es la necesidad de que la cultura, en el sentido amplio del término, tanto artes como manifestaciones identitarias, como organización de espacios de lo público, porque al final la cultura tiene que ver con la manera en que los ciudadanos se apropian del espacio público, es una necesidad urgente por parte de las asociaciones. Es decir, yo creo que la pandemia deja claro que la cultura no puede seguir dependiendo solamente de un presupuesto estatal, ni tampoco de una directriz de un secretario de Cultura o un gobernador de Cultura o de la Secretaría Federal de Cultura. Urge que las asociaciones salgan a la calle, es decir, ganen espacios públicos a través de un modelo de asociación, una empresa privada, finalmente, que pueda vender una oferta cultural a la población y que pueda vivir, gracias a las redes, gracias a la comunicación digital, de poder de alguna manera comercializar una cultura, un espacio del público que permita a esas asociaciones mantenerse, así que pueden ser sostenibles. Esto es muy común en países que tienen una larga tradición de asociacionismo cultural. Digo, hubo el caso de Francia, que conozco de cerca, y lo estoy viendo ahorita con la Alianza Francesa de Puebla. Voy a poner un ejemplo. La Alianza Francesa de Puebla, aquí en Puebla, hoy empieza su festival del Día de la Música. Es una tradición francesa que se celebra todos los solsticios de verano. El 21 de junio en Francia se decretó hace muchos decenios el Día de la Música. Pero ojo, el Día de la Música en Francia no es un decreto presidencial ni de tratado, es un movimiento asociativo de carácter privado, es la sociedad civil, los ciudadanos franceses a través de sus organizaciones artísticas, los que ofrecen esos espectáculos y obtienen subvenciones de los gobiernos, pero el evento es evidentemente sociedad civil, no es un evento del Estado. Y te voy a poner ejemplos así. En Estados Unidos es clarísimo, y en Canadá son países donde la tradición cultural es totalmente privada. O sea, ahí los gobiernos lo que hacen es dar subvención, pero prácticamente no intervienen, donde el movimiento asociacionista cultural es durísimo en Canadá y Estados Unidos, y en muchos países occidentales.
¿Qué pasa en México? No es que no tengamos asociaciones culturales, yo creo que hay muchas, y el pueblo ya ha visto muchas, ya estoy en una, pero hay muchas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, creo yo, es la urgente necesidad de que estas asociaciones trabajen con un sentido de sostenibilidad, es decir, en un modelo empresarial, es decir, vamos a ofrecerle a los ciudadanos una oferta cultural, llámese teatro, llámese cineclub, llámese poesía, literatura, plásticas, narrativas, galerías, ¿no? Uno a veces se pone a pensar, es que las galerías son para los ricos porque son los que van a comprar los cuadros y pintores famosos. No, la idea de la galería es un espacio público que se vuelve público cuando el galerista es capaz de generar una serie de propuestas culturales que no solamente como estamos en la vista, hay muchas ofertas, escultura, artes decorativas, puede haber teatro, puede haber música, ¿no? Y eso va generando un público que consume esos bienes. Y yo creo que la pandemia nos va a obligar a trabajar de esta manera, ¿no? Horizontalizar más la producción, asociación cultural, subvenciones que puede haber por parte de los gobiernos, ya a veces municipal, estatal, federal, pero fundamentalmente necesitamos que la cultura gane espacio de gobierno. Ya no estamos en los tiempos de un Estado autoritario y patrimonialista, donde ganar el espacio público implicaba una serie de pequeños terrenos en las que si no tenías un enchufe no podías hacer nada. Ahora no, el Estado mexicano ha ido abriendo por necesidad o por incompetencia, como ustedes lo quieren llamar, ha abierto el espacio público para que los ciudadanos se organicen cada vez más y puedan ganar ese espacio. Yo creo que la pelota está de nuestro lado. Entonces yo mi llamado, mi comentario va en el sentido de que dejemos que el Estado siga haciendo obras patrimoniales. Está bien que el Estado quiere invertir en proyectos de identidad cultural de carácter nacionalista. Muy bien, pero nada. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Ganar la calle con un lenguaje cultural que permita que la gente no solamente pueda pagar por un evento cultural, sino que pueda socializar a través de un evento cultural. Y de esa manera hacemos una masa crítica que nos va a permitir muchas cosas. Entonces, pongo por ejemplo, para terminar mi comentario, ¿qué pasó cuando cerraron todas las salas de teatro y de música en Europa y en Estados Unidos por la pandemia? Muchos músicos, bailarines de ópera, cantantes de ópera, se organizaron cada quien en su casa, se conectaron con una red como esta y empezaron a producir obras desde su casa y se empezaron a difundir a nivel mundial. Obras de teatro, bueno, un caso muy extremo, ¿no? La ópera de París, no hace más de 15 días, hicieron un espectáculo bailable en el cual salieron a la calle, en una fiesta con los niños, y en plena calle, en pleno París, la ópera de París hizo un espectáculo popular. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Nos está faltando salir a la calle, obviamente con cuidado de una pandemia de estas exige, pero yo creo que el varón está de los Y Mate, ¿usted continuar con las demás preguntas, por favor? Claro. Bueno, pues yo creo que resumiendo un poco, por lo que comentan Isis, Geraldine, Octavio, ¿no? Alfredo, el doctor Humberto, definitivamente creo que el sector cultural pues ha sido desvalorado, incluso lo ven con un panorama un poco triste, ¿no? También esto que comenta Octavio, ¿no? Perdón, Alfredo, en cuanto a que pues hay un rezago histórico, se está volviendo algunos sectores culturales indigentes de la cultura, realmente eso es muy preocupante. Y por un lado lo que comenta Humberto, ¿no? Respecto a la dependencia del presupuesto estatal, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, pues también hay un panorama esperanzador con la nueva normalidad que comenta Octavio, y bueno, pues con todo este contenido, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera entonces ha afectado la pandemia al sector cultural? Que ya más o menos lo hemos platicado, pero algo que sí es bien cierto es que con esta pandemia se vino a visibilizar un poco más el estado actual del sector cultural, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, por un lado, de qué manera ha afectado la pandemia
y por otro lado, cuáles son los retos que enfrenta el sector cultural actualmente, ¿no? Y sí, empezamos con Isis, por favor. Bien, es igual, es otra pregunta. ¿Y de qué manera afectó la pandemia? ¿Y cuáles son los principales retos que enfrenta el sector cultural? Pues bueno, creo que uno de los retos, ahorita el doctor comentaba, ¿no? Bueno, gracias, eso, esto y eso. Sí, efectivamente, a través de las redes sociales estamos viendo cómo en otros países pues, están poniendo las pilas y están haciendo todo de manera virtual. Es lógico, también en México se está haciendo, está de una u otra forma, es más lento, porque para comenzar, bueno, México no es Europa, o sea, tenemos carencias, ¿no? Que esas tampoco las debemos de meditar. Hay carencias por las que también muchos sectores no pueden acceder a la cultura. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues creo que, aunque nosotros quisiéramos usar las redes, hay poblaciones en las que no llegan. Eso es sencillo. Entonces, en las poblaciones en las que no llegan, creo que sí sería pertinente pues hacer prácticamente caravanas culturales. Yo apuesto a esto, la nueva normalidad tendría que ser como que alentarse el tiro de ir a proponer, ¿no? Qué hacer en comunidades o en juntas auxiliares, cosas de esas, y otras, pues sí, irnos directamente tal vez a armar pues, conciertos, lecturas de poesía, que por cierto ya las culturales de Lima también tienen un rato que ya está funcionando. Hay que volver a aventar un comercial, la próxima semana estaremos ahí, así que sintonicen, ¿no? En el IMAC se van a hacer esto, están haciendo lecturas, están haciendo tertulias, ¿no? Literarias. Tenemos un encuentro que se llama Babel, que también apenas hicimos una reunión virtual, donde es un encuentro de editores, gestores y lectores, ¿no? que lo hacemos también a través de redes. ¿Por qué? Pues porque se va a hacer ya la nueva normalidad. O sea, nos guste o no nos guste, a los que nos gusta el libro, para nosotros sí es muy triste, ¿no? Tener que dejar un libro físico por un libro virtual. Claro, sí, yo sí, a mí mi vídeo con papel, sí. Y pues, eso es lo que viene, o sea, sí, la gente de más edad de pronto se inhibe o cree que no es factible. Creo que tenemos que apostarle. O sea, tenemos que apostarle y tenemos que agarrar al toro por los cuernos. O sea, no podemos decir que no podemos hacer lectura, que no podemos hacer literatura porque no tenemos los medios. Creo que los más medios van a ser ya los nuevos medios por el cual compartir y transmitir todos nuestros saberes. Claro, explotar la tecnología. Sí. Seguimos con la misma dinámica. Geraldine, ¿nos puedes compartir tu opinión, por favor? Sí, claro. Pues mira, ¿de qué manera afectó la pandemia? Creo yo que nos ha afectado en muchas áreas, ¿no? Dentro de la cotidianidad, o sea, iniciando por de que estamos aislados, ¿no? O sea, dejamos de hacer nuestras actividades cotidianas, ya es un golpe incluso psicológico, emocional, y debido a todo esto, pues dejamos de hacer las actividades, por ejemplo, nosotros que hacemos eventos masivos, donde podemos, es como si llegáramos a un concierto, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar a un concierto y sentir esa sensación inigualable de poder ver a tu cantante favorito, a que estarlo viendo detrás de una pantalla. Creo que eso es muy, muy impactante para la sociedad, para el ser humano. Y si hablamos de qué manera nos ha afectado la pandemia, creo yo que es una inmensa de cosas que te puedo decir, incluyendo en cuestión familiar, por lo que yo incido mucho en la familia, ¿no? Como te comentaba o les comentaba hace un momento. El no poder salir al parque con tu hijo, con tu hija, el no poder ir al cine con tu familia, el no poder ir a un teatro, ¿no? A ver alguna obra de teatro,
esto ha sido demasiado fuerte para el país, no nada más para el país, ¿no? Para todo el mundo que estamos viviendo en esta situación tan difícil hoy en día. Siento que a pesar del aislamiento, o sea, somos unos seres humanos muy resilientes. ¿Por qué? Porque como hemos comentado, hemos buscado la manera de innovar. Creo que la pandemia nos ha estado presionando para innovar y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso es que hoy estamos aquí sentados, reunidos todos nosotros haciendo este conversatorio, porque estamos innovando ante la situación, ¿no? Esto sin duda nos va a dejar un aprendizaje enorme a toda la humanidad. Esto va a ser histórico y vamos a sacar lo mejor de esta situación. Sin embargo, siento que los retos a los que nos estamos enfrentando y los que se vienen post pandemia, creo que van a ser muy grandes, ¿no? Y como lo comentaba Isis, hay que aventarnos, hay que arriesgarnos, hay que seguir innovando y trabajando por lo que hemos estado aquí hasta ahora, ¿no? Por la cultura, rescatarla, ponerla en alto, llegar hasta donde hemos querido llegar el día de hoy. Y esto estamos hablando de que en las zonas rurales, como lo mencionaban, no es yo insisto, no es lo mismo llegar a una zona rural con un festival, a lo mejor un festival del niño, ¿no? Para el Día del Niño. No es lo mismo a que lo hagamos de manera virtual. Sin duda, el impacto social se va a ver, o se está viendo, o ya se vio, muy afectado con esta situación de la cuarentena, que ya vamos más de 40 días, evidentemente, noventena, no lo sé. Es muy alto, entonces yo creo y coincido y también invito en que pensemos de qué manera podemos resarcir esto, podemos hacer con la cultura y de la cultura como un bálsamo para toda esta gente, para todos nosotros dentro de esta pandemia, ¿no? Insisto, los retos son inmensos, hablando a nivel sociedad, familiar, empresarial, de cualquier índole, son inmensos, pero pues aquí estamos y hay que darle para adelante. Insisto, vuelvo a invitar a que hagamos de la cultura, la rescatemos, la pongamos en alto como un bálsamo para todo el país, ¿no? Y no todo el país, sino todo el mundo. Gracias. Gracias, Geraldine. Octavio, por favor, ¿nos puedes compartir? Sí, pues siguiendo el comentario del doctor, creo que coincido en esta cuestión de lo que se ha buscado que predomine en la cuestión cultural, ¿no? Este mecenazgo del Estado, ¿no? Y vaya, con esta cuestión de la pandemia, pues ya lo dijo Geraldine y bueno, todos pues más o menos lo comentamos, ¿no? Que esta cuestión de cambio de experiencias, ¿no? En ese sentido, me lleva a otra cuestión, ¿no? Si bien este tipo de cultura que Isis menciona, ¿no? Que creo que realmente es muy importante. Hay algunos que lo valoran más, hay otros que lo valoran menos, pero que haya ese tipo de actividades más o menos formales, como ella lo dijo, ¿no? De círculos de lectura, esta cuestión de caravanas, no sé de qué tipo de arte, pero que existan, creo que es entrañable, ¿no? Pero eso me lleva hasta otra cuestión, ¿no? Si uno ve los datos un poco de la industria cultural en México, se puede dar cuenta que en gran porcentaje los medios audiovisuales y las artesanías se podría decir que llevan como de la mano, ¿no? La cantidad de empleos que tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado de si esta parte de la cultura es la que genera más empleos, ¿qué va a suceder con esta cuestión de las restricciones de distancia, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, rápidamente, creo que, claro, es importante, ¿no? Bueno, se tiene esta contabilización de casi 2 millones de empleos y 7.4% de PIB para el país, que podría ser un poco más, pero bueno, bajo las nuevas condiciones, ¿qué va a pasar con este tipo de empleos y de parte de la economía, ¿no?
Alfredo, muchas gracias, Octavio. Alfredo, ¿nos puedes compartir también tu opinión, por favor? Sí, quiero. ¿Cuál es el mayor reto, o se podría decir, y las circunstancias que más se visibilizan, como bien dijo Irma, con respecto a la inteligencia sanitaria, la percepción cultural? Yo creo que, por un lado, es un diálogo que debe de existir ahorita conforme al pasado y el presente. Es decir, viene una dinámica de ejercicio cultural del país, a nivel institucional, a nivel de grupos independientes, y que de repente se vieron detenidos por todo esto de la contingencia. Entonces, esta dinámica que viene desde atrás tiene que dialogar con lo que está pasando actualmente. No podemos quedarnos en una visión romántica de que lo anterior era mucho mejor que lo actual, y sí más bien transformarnos hacia las nuevas circunstancias, y que no es ajeno al género humano. El género humano quizás no nos pasó a nosotros, pero bueno, a lo largo del tiempo existieron muchas coyunturas, la Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial, en el caso mexicano, no sé, en 1968, donde estas coyunturas marcan precisamente un quiebre del pasado con respecto al presente para hacer una transformación hacia el futuro. Entonces creo que no estamos ajenos a las transformaciones, porque incluso a nivel personal, a nivel familiar, hemos tenido que crecer, y a veces crecer duele. Y cuando crecemos es precisamente cuando estamos en ese momento de crisis, que significa crecer. Es un diálogo entre lo que somos del pasado, lo que somos actualmente, y cómo nos vemos hacia el futuro. Entonces, creo que principalmente el reto es ese, ¿no? Tener un diálogo en el sector cultural, de cómo hemos venido haciendo las cosas, y principalmente creo yo que debemos, hablando ya en términos más concretos en cuanto a negocio, por decirlo así, creo que debemos de cambiar el modelo de negocio o el modelo de impacto social que venimos haciendo como agentes culturales o promotores, divulgadores, etcétera, de la cultura, ¿no? Me parece que los modelos que nosotros hemos venido manejando frente a este momento nos ponen en duda, nos ponen retos de cómo vamos a lograr esta innovación, cómo vamos a hacer que esta innovación tenga este impacto, no solamente en nuestros bolsillos, sino en las personas. Entonces, mirar estas nuevas formas de llegar a la gente es importante. No quedarnos en el romanticismo, insisto, sino más bien tener esta habilidad de poder dialogar con el pasado a partir del presente, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos el propósito de cada uno de nosotros para lo que está viviéndose ahorita y hacia el futuro, creo que va a ser un elemento importante para poder también visibilizar qué es lo que podemos hacer a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, creo que la generación de nuevas experiencias, porque estamos viviendo una nueva experiencia que quizás está transformando las maneras de ver el mundo y las maneras de ser, las maneras de estar en el mundo, y estas experiencias deben de ser transformadas porque ya nos estamos transformando nosotros mismos. Y estas transformaciones tienen que ir, insisto, en este diálogo, un diálogo intercultural incluso, donde podamos ver qué podemos hacer a partir de este momento para transformar nuestros modelos de intervención o nuestros modelos de negocio o como que vamos a llamar. Gracias, Alfredo. Doctor, ¿qué nos puede aportar con? Bueno, mira, escuchando los comentarios de mis compañeras y compañeros, yo les diría que hay un factor que tiene que ver con la localización del espacio central. Me parece que hay que retomar. El problema que tenemos en México para la difusión de actividades culturales o para la creación de actividades culturales, aunado a lo que ya dije antes y a lo que he escuchado ahora, tiene que ver también con el hecho de que en México las manifestaciones culturales están altamente centralizadas en las capitales del país, altamente centralizadas en los centros urbanos de la población.
pero hemos olvidado históricamente el papel que juegan los municipios. Es un país que tiene 4.700 municipios, es un país que el rango cultural no abarca, pero ni siquiera el 10% del total de sus municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera de las 32 capitales del país y de algunas ciudades importantes de cada estado, prácticamente la producción cultural es igual a ser muy limitada, o son grupos locales que al no tener ningún tipo de apoyo no son visibles. Por lo tanto, un proyecto puede ser efímero, sostienen un año, 10, 10, el pueblo es un caso particularmente ilustrativo de lo que estoy diciendo. Un estado que tiene 217 municipios y que los esfuerzos culturales de los últimos 45 años, ¿por qué pongo la fecha 45 años? Es el tiempo que tiene de fundar la Casa de la Cultura de Ciudad de Puebla. Cuando se fundó la Casa de la Cultura de Puebla, había la idea de crear casas culturales en todos los municipios del estado. Se crearon más de 30. O sea, sin un esfuerzo de crear casas de cultura a nivel municipal. Pero después se hizo todo abajo. Es decir, salvo la Casa de Cultura de Puebla que sigue ahí. Y ahora con la Casa de Cultura de algún municipio como Atlisco, Ciudad, no existe el espacio de cultura. Bueno, hoy puede ser un proyecto un poco anticuado, si ustedes quieren hablar de casas de cultura, pero no hay nada que vaya a sustituir. Es decir, a lo que voy es que la municipalización de la cultura es algo urgente. En Puebla estamos muy dados a pensar que la cultura está en la ciudad de Puebla, y eso es un grave error. Estamos perdiendo de vista que en un estado que tiene más de 20 lenguas normales vivas, que tiene una diversidad enorme de grupos étnicos, sociales, culturales, está rodeado de pirámides por todos lados, que tiene una gran cantidad de arte popular de todo tipo. Es increíble que no hay una política cultural ni privada ni pública de regionalizar la cultura del Estado. Se habla de que Puebla ha tenido regiones económicas, de acuerdo con el INEGI, y ahora el gobierno del Estado habla de 24 regiones estratégicas, pero ninguna de ellas es cultural, son regiones económicas. Pero también tenemos que dar regiones culturales. Este Estado tiene muchas regiones culturales que no han sido debidamente, ni siquiera catalogadas. Entonces, el potencial está ahí. Tenemos que salir del parque urbano de la ciudad y empezar a detectar las regiones culturales que tenemos en el Estado y buscar que estas asociaciones, grupos de cultura, más aparte, una tarea que debería de ser el Estado, la estructura de órganos culturales del Estado, es regionalizar, hacer un diagnóstico de la cultura regional del Estado y empezar a detectar los grupos locales y darles un mínimo de apoyo que les permita visibilizarse a través de las redes, digitales, etc. Y por último, esto que decía la compañera acerca de lo difícil para un artista, ya hablando de artistas, este es un aspecto particular de la cultura, ¿no? Que está acostumbrado al público, lógico, el actor de teatro, el actor de cine, el teatro, el poeta, ¿no? Busca siempre el aplauso al público. El público es su principal consumo. En tiempos de pandemia ese público está distante. Entonces, si nosotros queremos llegar a una nueva realidad en la que los artistas van a intentar volver a recuperar un público, lo que va a tener que cambiar son nuestras prácticas culturales de higiene y bienestar. Este país tiene que cambiar también está demostrado que la pandemia, una buena parte de las infecciones y de las muertes que hemos tenido tiene que ver con la resistencia cultural a aceptar que tenemos que tener relaciones extremas. Este fatalismo muy mexicano de algunos de paz, que algunos de torta, soy de la raza de Juan, que a nosotros no nos pasa nada, o algunas tonterías que se han escuchado por ahí acerca de si estás jodido, tú no te pegas. Me parece que no tiene sentido.
yo creo que llegó la hora de cuidar, no nada más es comer bien, dormir bien, pero también implica toda una cultura de higienización del espacio diferente a la que construimos. ¿Por qué? Porque en la medida que adoptemos una cultura de higienización urbana, nuestros actores, nuestras actrices, nuestros grupos culturales que dependen de un público van a volver a salir a la calle. Y ese público va a volver a ver, a lo mejor con algunas distancias, con capuchas, pero sí se va a poder, regresar al espacio cultural, pero tenemos que cambiar ciertos costumbres, ciertos hábitos, que si no lo hacemos desde ahora, va a ser imposible, porque esta pandemia llegó para quedarse, se han dicho, va a seguir activo de aquí 1, 2 o 3 años más, como cualquier gripo, cualquier influenza, de la cual, cuando hay una vacuna, pues tenemos que cuidar de esto puede durar un año, pues dura 2 años. Entonces, tenemos que cambiar de hábitos, y tenemos que pensar en formas de convivencia, como estamos haciendo ahora, así podemos salir, así podemos vernos, pero hay que extremar ciertas precauciones para evitar que esto nos afecte. Entonces yo creo que son dos aspectos. Por un lado, cambiará nuestra cultura cultural de civilización urbana, y por otro lado, vamos a cambiar nuestra mirada hacia las regiones culturales del Estado y del país. México quiere hacer las regiones culturales, pero la centralización excesiva en la capital de México, o la capital de Puebla, o Guadalajara, o Monterrey, invisibilizar la manifestación cultural rica que hay en el interior de todos esos estados. Hay un estado de la República que a mí particularmente me llama la atención, porque creo que sí hay que decir históricamente establecido, creo que es el estado de Yucatán. El estado de Yucatán es un estado muy interesante porque ahí sí se ve que los municipios de Yucatán sí tienen un fuerte control de sus raíces culturales y además las maximizan, organizan eventos, compiten entre ellos. Eso tiene una larga tradición y tiene que ver con la comunidad. Yucatán es un ejemplo muy bueno de algo que deberíamos de seguir a nivel nacional. Es un estado donde la conciencia colectiva de raíces culturales fuertes es notable. Claro, tiene que ver con el hecho de que la lengua maya es una lengua cultural muy fuerte, que incluso los criollos yucatecos la hablan, es muy interesante. Cosa que no sucede en el resto del país. No quiere decir eso que tengamos que aprender la lengua de nuestros pueblos. Hoy no podemos hablar de un idioma que puede estar en Chile. Yo por lo que tengo no me da tiempo para hablar con los demás. Pero lo que sí se puede hacer es visibilizar estos culturas, hacer un padrón, un registro de cuántos bienes culturales tangibles y intangibles tienen nuestro estado. Nosotros lo vamos a hacer por la parte del patrimonio industrial, porque ese área de cultura, pero esta metodología se puede hacer para todos los aspectos culturales. Entonces se requiere una sinergia de actores privados y de actores públicos, secretarios de cultura, a nivel estatal, a nivel municipal, para trabajar de manera conjunta. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, llevando como el resumen de la intervención por ahora de los compañeros, esta nueva normalidad va a ser un cambio, un giro de cultura, un cambio en cuanto a nuestros hábitos y costumbres, ¿no? Vamos a cambiar, literal, va a sumar en la cultura. Ahora, también sumando un poco de los temas que venimos platicando, hay temas que preocupan mucho a los creadores, a los espacios, a los foros y demás. En cuanto a los salarios, seguridad social y el reconocimiento, claro, a lo que comenté, que serían los creadores, artistas, activistas, todos estos grupos sociales, ¿no? ¿Cómo equilibrar la balanza para asimilar con cualquier otra profesión el tema de los creadores? Por ejemplo, yo, o ella escritora, ¿cómo acceder a un salario, a prestaciones? ¿De qué forma incidir en las políticas públicas para reconocer estas actividades? Que se puedan equilibrar con otras profesiones, abogados, dentistas y demás. Digo, porque uno no puede llegar a regatear con el dentista, si le dan, no, ¿sabes qué? Ponme la mitad de la marihuana, por favor, al paro, y después te doy el siguiente, ¿no? En París, pues, por ahí, que a lo mejor hay un muy buen intencionado, yo creo que sí sea, que sí nos pueda apoyar en cuanto a eso, ¿no? Iniciamos igual por Isis, después seguimos la dinámica con los demás compañeros. ¿Qué
opinan? ¿Cómo incidir? Pues mira, creo que primero que nada, el mismo Estado tendría que darle la importancia que tiene el ser consumidor, consumidor de cultura, y dos, productor. Tendría que equipararse la actividad tanto del poeta como del músico o del teatrero a una profesión común, ¿no? Creo que sí se tendría que dar esta importancia, porque ya desde el Estado no se le da la importancia, no se le da la importancia adecuada, y por eso también se cree que la cultura tiene que ser siempre gratis, ¿no? Que lo que el poeta viene a leer tiene que ser gratis, ¿no? O sea, yo, institución, te invito a leer, pero pues desde tanto no te voy a pagar, no. Creo que ya el mismo Estado tiene que decir, yo le voy a dar un salario a mi literato porque su trabajo lo da. Y claro, ¿quién dirá eso? Pues tal vez la institución o tal vez la academia. Porque ahí también hay muchos parámetros para saber quién tú dices que sí es y quién no es, ¿no? También estamos en eso. Yo puedo decir eso, pero ¿qué tal que el señor de la institución dice, no, para mí no es artista, yo agarro el empleo? Entonces, como que sí hay que hacer cambios, ¿no? Cambios y ser sensibles, porque de pronto siento que la gente que está aquí arriba en la institución, que está aquí gobernando, pues no cree que valga una lectura de poesía igual que el contador que te viene a hacer el fiscal. Entonces, creo que sí tenemos que hacer, adecuarnos, ¿no? Adecuarnos, es decir, sí, o sea, tanto el teatrero viene y me da una función y ese es su trabajo, esa es su aportación, como el contador viene y me hace un cambio. O sea, se tendría que equilibrar y decir, se tiene que dar un buen salario a un hacedor de cultura, sea teatrero, sea literato, sea músico. ¿Por qué? Porque eso también nos va a dar a nosotros como creadores, pues, certidumbre, ¿no? Que es lo que se busca en estos tiempos. O sea, la certidumbre económica a todos nos pega, y más ahorita, ¿no? Ahorita, pues, no la vimos venir. Mucha gente que teníamos espacios independientes, mucha gente está cerrando, muchos amigos están dejando de hacer lo que hacían, producir música, producir libros. ¿Por qué? Porque no tenemos un medio económico. Pero no tenemos un medio económico porque el Estado nunca le ha dado valor a estas cuestiones de la cultura. Ya que se hablantes de otro idioma, que puede ser cualquier idioma de aquí mismo del Estado, porque tenemos los que hacen poesía y nada, por ejemplo, ¿no? Esa es poesía, ¿no? Nadie le quiere dar un valor a esta actividad que para mí, como lo dije al principio, tendría que ser primordial en nuestro país, porque nuestro país pues, está inmerso en una catástrofe. Entonces, ¿cómo vas a inhibir esto? Cultura. O sea, se tiene que dar a toda la gente cultura. O sea, por lo menos lo básico hay que leer, por lo menos. O sea, ya no te digo, ponte a escuchar música clásica, no, ponte a leer, ¿no? Y de pronto también la gente piensa, bueno, es que leer, ajá, como que lee. Creo que la misma acción es suficiente, porque al leer, pues tú ya con eso estás formando pensamiento crítico. Y si no hay pensamiento crítico, entonces pues vamos a seguir pensando que la Pero es lo que aportan las bellas artes. Disculpen, necesitamos alzar un poquito la voz para que nos puedan escuchar, porque nos escuchamos muy bajito si el micro está allá. Estamos tratando de ambientar para que se escuche mucho mejor. Pero bueno, continuamos, por favor, compañera. Sí, pues miran, creo y coincido de que, como hemos venido mencionando desde el inicio en este conversatorio, no se le ha dado el valor al sector cultural que realmente tiene, ¿no? Y esto va inmerso dentro de todo lo que hemos comentado y por supuesto de que sueldos, salarios, el que llego y toco una puerta
y, oye, vengo a ofrecerte un festival. Ah, pero ¿cuánto cuesta? No, pues que cuesta tanto. Ay, no, pero ¿qué crees que no tengo dinero? O sea, piensan que esto se puede hacer gratis, ¿no? O sea, piensan que esto no cuesta, que incluso ha sido desvalorizado profesionalmente. No es lo mismo el llegar, por supuesto que me ha tocado experiencia de un lado y del otro, ¿no? Pero sin duda, esta parte de sueldos y salarios, así como lo comenta mi compañera, el Estado no le ha dado la importancia. Sin embargo, dentro de alguna figura fiscal, sí podemos tributar para poder cobrar, sí tenemos la oportunidad, porque es un derecho que tenemos, que a lo mejor no nos han dado mayores beneficios, estímulos fiscales, laborales, a nivel Estado, bueno, sí, pero tenemos el derecho y podemos hacerlo y tributar dentro de un régimen fiscal que nos permita el hacer el cobro a cualquier persona que le estamos ofreciendo el servicio. Así como se puede hacer una factura de que llega un contador y le hace su declaración fiscal, podemos hacer una factura por servicios artísticos, festivales culturales, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay que también incidir en reeducar a la sociedad respecto a la cultura, porque, insisto, la cultura está tan desvalorizada que lo vemos como que algo, como que ahí está, ¿no? Y como, ¿para qué sirve? O sea, realmente la cultura es tan enriquecedora en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, porque todo es cultura, todo en la cotidianidad, o sea, todo es cultura. Pero, insisto, yo creo que comentabas que algo de hacer políticas públicas. ¿Me podrías recordar un poquito esa pregunta, por favor? Sí, ¿cómo equilibrar la balanza respecto a los salarios, a prestaciones para que pueda llegar un creador, así como puede llegar cualquier otro profesión o oficio? Entre ellos están los médicos, doctores, enfermeras, contadores, abogados, etcétera. O sea, ¿cómo incidir ya en las políticas públicas, en la acción, para poder equilibrar esta balanza? Ok. Sí, pues nuevamente les comento de que yo creo que el punto está en darle el valor a lo que hacemos. En darle el valor, insisto, resaltarlo, porque al final del día todo causa honorarios. O sea, el hecho de que nos inviten a una clase de lectura, pues la persona que nos está acompañando tuvo que haber estudiado, o sea, tuvo que invertirle tiempo, estudio, y que tampoco es gratis, ¿no? Entonces, ¿en cómo podemos equilibrarlo? Yo creo que también sí dependemos del Estado, sin embargo, también en la individualidad, el valor que le damos a lo que hacemos. Porque si estamos dentro de un círculo en que estamos ofreciendo cultura, pero me siento a lo mejor intimidado porque ya llegó el abogado y pues él puede cobrar más que yo, o sea, valorizar a partir de nosotros inicialmente, porque el cambio creo que primero está al interior para poder llegar al exterior. Gracias, Geraldine. Octavio, por favor, ¿me puedes compartir tu opinión, por favor? Sí, creo que se han mencionado varios temas relacionados con esta cuestión de por qué las actividades culturales no tienen un peso significativo en esta cuestión de un empleo bien remunerado, ¿no? O si lo tienen son muy pocos casos. Creo que, como lo decía el doctor, ¿no? Las actividades culturales en su cuestión económica, pues realmente no son sustentables en sí mismas, ¿no? No todas, pero es complicado las que lo son, por esta tradición, ¿no? Alas y niveles y diferentes temas, por ejemplo, en la cuestión legal, fiscal, administrativa o hasta de la propia actividad,
yo creo que es donde se puede innovar, ¿no? Donde las personas que realmente hacen de esto su labor del día a día, es donde pueden empezar digamos, realmente sí, a relacionarse con otras personas que también están en esta situación, ¿no? No se valorizaba la labor de personas que se dedican a las cuestiones culturales, y lo quise relacionar con el ejemplo de, igual no es el mismo tema, pero con las personas que se dedican a las labores domésticas, ¿no? Uno, por esta cuestión de tradición, cree que no vale ese trabajo, ¿no? Y más allá de que casi siempre está relegada la cuestión de la mujer, se piensa que no vale, ¿no? Pero realmente sí es un trabajo, está contabilizado, y asimismo requiere una cuestión de derechos. Por lo que yo he visto, sí se ha tenido, ¿no?, esta fortuna de algunos legisladores que lo han podido poner en su agenda, y poco a poco no va avanzando. Yo creo que también se tendría que pensar en esto, ¿no?, de que el cambio cultural, que nada es gratis, que tiene un costo, tiene un tipo de, se podría decir, que su contenido más o menos tiende a ser la calidad. Digo más o menos porque habrá alguien que no tenga la posibilidad o los medios o su propia formación, pero que sí sepa que lo que está presentando tiende hacia la formalidad, ¿no? Mejor dicho, hacia la calidad, no tanto la formalidad. Se está cortando un poco, Octavio. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muy bien. Ok, y ese es mi comentario. Muchas gracias, Octavio. Compañero, ¿nos puedes también aportar tu opinión, por favor? Ahora, antes de continuar, perdón, quisiera hacer, esto no es comercial, pero sí un llamado. ¿Por qué se hace esta mesa? ¿Por qué queremos hablar de este tema? Bueno, para incidir, o de qué forma incidir en las políticas públicas, y principalmente porque tenemos varios compañeros artistas de Toluca que por lo menos se han contactado conmigo, ¿no? Y tienen mucho este tema de la preocupación hacia el acceso que tienen como tal al recurso público, ¿no? Y ellos pedían, me gustaría que después lo platicáramos, pero breve, para generar quizá ya esta sinergia, esta unión, porque es lo que hace falta para incidir y sumar en las políticas públicas. Perdón si me meto un poquito con ustedes como especialistas, pero esa es precisamente una de las cosas por el cual estamos aquí, ¿no? Por los compañeros también de Toluca que la están pasando pues no tan agradable respecto a los grupos sociales que son los creadores. Continuamos, Alfredo, por favor. Gracias. Miren, yo creo que la curva del desarrollo personal, todos lo conocemos, todos lo hemos vivido. Se nace, hay una etapa de la infancia, hay una etapa de la adolescencia y hay una etapa de personas adultas, ¿no? Entre mayor o entre menor sea la responsabilidad de los padres hacia nosotros, hay mayor tendencia y manera como persona. Cuando se es niño, pues la responsabilidad de los padres hacia nosotros es bastante grande y nuestra independencia pues, es prácticamente nula, pero conforme vamos avanzando se van invirtiendo los papeles en cuanto a la responsabilidad y la dependencia o independencia con respecto a los padres, ¿no? El ideal es de que cuando lleguemos nosotros a ser adultos, la responsabilidad mayor sea de nosotros y la independencia de los padres, o sea, prácticamente lo opuesto a cuando éramos infantes. Creo que trasladado en el contexto social y en esto, en particular con la cultura, debemos de transitar hacia allá. Si pusiéramos en el análisis de esta curva del desarrollo de un ser humano con respecto al sector cultural, pues creo que no hemos llegado a una madurez de lograr realmente ser independientes. Y seguimos pensando que el Estado debe de ser el mayor benefactor de nuestras actividades
para poder nosotros crecer. Si ya llevamos muchos años en este camino, creo que realmente debemos mirar hacia la búsqueda de la independencia. Nosotros somos protagonistas de la cultura y como protagonistas de la cultura debemos de ser exactamente protagonistas, ¿no? Y por el otro lado, además de generar esta dependencia, pues tenemos que también pasar hacia la otra etapa, no como adultos, hacia una cuestión de interdependencia o de interdisciplina. No podemos ya nosotros caminar, si eres una persona que se dedica al teatro o eres una persona que se dedica a la cultura, pensar que solamente por ser pintor o músico puedes caminar en el contexto del pasado y en el presente y lo que se viene, ¿no? Tenemos que generar comunidades, tenemos que generar grupos interdisciplinarios donde las otras personas que no necesariamente tienen que ser del ámbito del arte, ¿no? O de la cultura, sino que también tenemos que dialogar con las otras áreas del conocimiento, con los contadores, con los abogados, con los gestores culturales, por supuesto, y lograr crear equipos de alto rendimiento donde nosotros podamos, insisto, como en mi intervención anterior, generar nuevos modelos de intervención o nuevos modelos de negocio. Ya no podemos seguir pensando que por el hecho de que nuestra obra o lo que sea, per se, tiene que ser lo mejor del mundo y por lo tanto el gobierno nos tendría que dar un subsidio, ¿no? Actualmente hay un movimiento que está sucediendo, por lo menos en el centro del país, o específicamente en la Ciudad de México, que se le está exigiendo a la Secretaría de Cultura Federal pues, que haya un apoyo para el sector cultural. Y una de las frases que a mí me encantó es que no queremos ser subsidiados, ¿no? Queremos ser contratados, porque el subsidio es igual a mantener el paternalismo, con respecto al Estado. Lo que buscamos es precisamente ser contratados, ser revalorizados por nuestro trabajo, pero insisto en esta parte de cuestión interdisciplinaria, ¿no? Y en cuanto al sector cultural, pues no solamente, como lo referí en mi primera intervención, no solamente es el arte. Hay en el sector cultural, o esto que se le llama las industrias culturales o economía naranja, la economía creativa, hay muchas áreas de la cultura que han sido muy exitosas y que no están padeciendo los estragos del COVID, como lo está viviendo particularmente el sector artístico, ¿no? Llámese diseñadores gráficos, llámese estas personas que utilizan los medios de comunicación o los creadores de software, que están teniendo un éxito ahorita precisamente por el uso de las redes sociales o de las nuevas tecnologías, ¿no? Y también forman parte del sector cultural. Entonces, si no nos miramos el sector cultural como aquello que es el arte, pues por supuesto que estamos viendo estas particularidades donde este sector cultural del arte está siendo muy golpeado, pero creo que está muy ligado a la cuestión paternalista. Si nosotros generamos interdisciplina, generamos equipos de alto rendimiento, vamos a poder tener un mayor impacto, no solamente económico en nuestros bolsillos, sino también hacia la comunidad, ¿no? Entonces, creo que mirarlo de esta manera, no como una bandera política en términos electorales, sino una bandera política en términos de construir ciudadanía, de construir diálogos, de hacer diálogos en torno a la gobernanza, cabildos abiertos, para tener un impacto en las políticas públicas, está muy bien, pero también hay que mirar hacia el otro lado, que no solamente es la de tener una incidencia política en las instituciones públicas, ¿no? Llámese Secretaría de Cultura Federal, estatales o locales, o incluso a nivel legislativo. Está bien tener esa incidencia, pero también hay que mirar esas nuevas tendencias que, insisto, como lo dije en mi intervención anterior, otros lo están viendo y otros están ganando espacios de participación a través de las redes sociales y de otras formas de moverse, ¿no? Si nos quedamos solamente en esta parte de confort, en este nicho de mirar la cultura como algo que tiene que ser asistencialista, pues por supuesto que nos estamos volviendo indigentes, ¿no? Pero si nos abrimos y salimos hacia nuevas formas de actuar y de pensar, yo creo que podemos hacer mucho más. Insisto, la parte de la interdisciplina me parece muy importante y dentro de nuestra organización
El ejemplo de las 3 personas que estamos aquí demuestra esto, ¿no? Por un lado el politólogo, por el otro lado la contadora y en el caso particular el historiador, ¿no? Y han estado otras personas que no necesariamente tienen que estar incluidas en parte del arte, ¿no? Sino que hemos logrado poder tener esta formación de equipo y este diálogo interdisciplinario, intercultural para generar modelos de intervención que sean mucho más enriquecedores y principalmente escuchar mucho, tener un oído muy agudo a las tendencias y sobre todo a las personas, porque las personas son las que marcan el rumbo de lo que nosotros estamos haciendo. No llegar con nuestro equipo de trabajo, nuestra camioneta y decir, nosotros traemos esto y esta es la meta del planeta, esto es lo que tenemos que escuchar, ¿no? Más bien hay que escuchar, hay que mimetizarnos con la gente y que lo que está sucediendo en el entorno, hacerlos propios y poder hacer algo que proyecte en la vida política, en la vida pública, pero también en estas tendencias que estamos viviendo nosotros y que a veces hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo. Doctor, por favor, ¿qué nos aporta Para cerrar esto, yo les diría, pensando en los estudios de Toluca, decías, para que pueda haber una relación de salarios, prestaciones, honorarios y los creadores culturales, pues tiene que haber una demanda de esos bienes. Si no hay una demanda de esos bienes, nadie va a pagar por sus obras. Llámese Estado, llámese sector privado. Y para que la demanda se exige, para que pueda haber una demanda de bienes culturales, este tipo de creadores, los creadores lo que tienen que hacer, yo lo he insistido es primero hacer un verdadero padrón o registro de quiénes son los creadores de municipio por municipio, estado por estado. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla, yo no conozco un padrón publicado por ningún autoridad municipal que diga, estos son el club de los creadores de la ciudad de Puebla. Creadores en el sentido amplio de las artes. Y a partir de ese padrón hay que tener un currículum vitae profesional, es decir, ¿qué van a vender esos creadores? Que yo soy tetrero, que yo soy pianista, que yo soy poeta, está muy bien. ¿Qué sabes vender? ¿Qué vas a ofrecer? Uno, para que el Estado te pueda apoyar una subvención, para que pueda manifestar. Dos, para que un periodista, un empresario, o una asociación civil, te corrige, te diga, te voy a pagar esta, hable fuerte, pero te voy a comprar la calidad de tu obra. Entonces también los creadores tienen que ser autocríticos, es decir, puede haber muchas manifestaciones artísticas, pero muchos no van a vender. No van a vender, ya sea porque son de mala calidad, o no van a vender porque puede ser de buena calidad, pero no saben llegar a un público que consuma esos bienes culturales. Las ciudades ricas suelen tener mecenas culturales, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón. ¿Por qué tienen mecenas privados y financian museos culturales? ¿Por qué el Museo Paro, que es totalmente privado, es el mejor museo urbano que tiene la ciudad de Puebla? Ningún museo público del pueblo compite con el Museo Paro, es privado. Y ustedes se preguntarán, ese tipo de mecenazgo, ¿por qué no llega a los creadores? Pues claro, no llega porque tiene que ver con problemas de demanda. Una fundación como la UPAP pues puede darse el lujo de invertir millonarias en un museo impecable, con piezas públicas, con exposiciones artísticas, cobrar una cuota y hay un público que es un consumidor que viene de todo el país y compra. Y entonces se sostiene. Para que eso suceda a nivel de otros grupos de creadores, pensando lo que dicen los de Toluca, ¿no? Primero hay que hacer un padrón, un registro profesional de quiénes son, qué saben hacer, y a partir de ahí, decir, tocar las puertas de los institutos municipales, del gobierno federal, de los estados, asociaciones privadas, es decir, yo te puedo vender una obra de calidad, llámese un cuadro, llámese una escultura, llámese una ejecución de una obra musical, ¿no? O poesía. Pero si nosotros no somos capaces de hacer ese registro, ese padrón, y de venderlo, y publicitarlo en las redes, pero con calidad,
no va a haber manera. Es decir, para que un artista en México pueda ganar, estoy refiriendo a un artista en general, no los que ya están consagrados, para que un artista joven que está empezando pueda tener un salario o honorarios dignos, desgraciadamente en el sector cultural se requiere mucha calidad. Tú puedes ser un contador mediocre, un abogado mediocre, está mediocre, pues te camuflas en un montón y más o menos sobrevives. En el sector cultural es muy cruel. En el sector cultural, si no hay calidad, estás fuera de mercado, absolutamente fuera de mercado. Entonces, claro, un país que ha vivido la precarización laboral durante décadas, que tiene de 2 habitantes, uno en estado de pobreza, y particularmente Puebla, que es de los estados con mayor pobreza en el país, va de la mano. El que más precario es el empleo, entre menos ingresos tiene la gente, menos debe adquirir ingresos, va a querer que todo sea gratis. Claro, los gobiernos, los presidentes municipales, los gobernadores, dicen, sí, no te preocupes, yo te voy a regalar las obras, yo voy a hacer obras, voy a contratar artistas para que sea gratuito el espectáculo, porque esta gente no lo va a poder pagar, porque sus ingresos no lo van a alcanzar. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Se pervierte el apoyo, porque entonces lo que hacen los gobernantes es apoyar ciertos actos culturales que le van a dar legitimidad política al gobernante y lo va a regalar, y a lo mejor al artista sí le va a pagar, pero lo hace más por una razón política que por generar masa crítica. Entonces pasa lo que siempre nos ha pasado. Entonces, mientras no se eleve el nivel de vida de la población, va a ser muy difícil el consumo de bienes culturales de calidad. Entonces sí se requiere que este padrón, este registro, con currículos profesionales, los artistas se agrupen, toquen las puertas de los gobiernos y las asociaciones privadas para solicitar estos apoyos, ¿no? ¿Por qué? Porque la población no está en condiciones de consumir bienes culturales que no sean gratuitos. Además tenemos otra paradoja, con esto termino. Por un lado está una población precarizada que no va a invertir en bienes culturales. Y por otro lado tenemos una población de clase media, media alta o empresarios, ¿no?, que su cultura tampoco está educada para consumir bienes culturales. Entonces tenemos la doble paradoja, ¿no? ¿Por qué no hay mecenazgos en el pueblo, por ejemplo? ¿Sabes? De Lucía Paro y alguno que otro que hay por ahí. ¿Por qué no hay mecenazgos en el pueblo con una burguesía tan rica que tenemos aquí? Que invierte está en agencias de autos y todas esas cosas. Pero ¿por qué no invierten en bienes culturales? Porque no están educados tampoco para eso. Es decir, para los ricos, ¿no?, de Puebla, ¿no?, la cultura no está ahí, está en otro tipo de actividades. Y entonces no van a financiar artistas, no van a financiar creadores, aunque tengan calidad, si no son cercanos a un ámbito familiar, a un ámbito privado, en el que lo conozcan, digamos, y decir, este cuate sí lo voy a pagar. Si viene un único vecino con una gran obra, lo más seguro es que le den una patada en el trasero y lo saquen. ¿Por qué? Porque no están educados tampoco los clases altas para consumir bienes culturales. Entonces, son muy pequeños los mecenazgos en México, en comparación con países que tienen una larga tradición de mecenazgos, ¿no?, que financian museos completos, orquestas completas, etc. Ahora, también las universidades deben jugar un papel central, porque como tenemos una producción muy precarizada, son las universidades el único espacio de formación cultural que puede continuar a romper esta segmentación de desigualdad que tenemos. Pero, desgraciadamente, como el caso de la Universidad Autónoma de Puebla, donde trabajo, la Autónoma de Puebla, durante muchas décadas pasadas, fue el único centro cultural de financiación de jornadas musicales y culturales. Organizaban los festivales de la Autónoma de Puebla financiados por la universidad en música y teatro, un grupo de teatro universitario que llegó a ser muy famoso. La Autónoma de Puebla hasta la fecha final tiene escuela de danza. Es la única universidad del estado de Puebla que tiene una oferta cultural, incluso de estudios de licenciatura. Bueno, y obviamente los recursos que tienen hacer estos festivales porque les salen costosos. Un poquito a nivel americano, algo trata de hacer, de manera muy modesta,
y un poco la Universidad de las Américas. El problema es que las privadas son muy caras y por lo tanto el público que puede beneficiarse de su oferta cultural es muy limitado. La Autónoma de Puebla tiene mucho más oferta cultural porque es un estado, porque muchos eventos son eventos a bajo costo. Pero es increíble que un estado que tiene una cantidad enorme de escuelitas, que se dicen universidades, no ofrecen oferta cultural. Entonces, también es un llamado a que las universidades, sobre todo privadas, fomenten la cultura del consumo de bienes culturales entre su segmento adulta, que son clases medias altas. Porque si no hay esa transmisión en el medio universitario, hace muy difícil definir el consumo de bienes culturales, ¿no? Entonces yo creo que esos son los puntos que yo pondría en la discusión para que grupos como el Toluca y muchos otros poblanos se pongan las pilas, ¿no? Y empiezan a hacer esta tarea de primero hacer un padrón, un registro de quiénes son, ¿no? Sin pleitos de que tú no sé que yo y tú tocas mejor la guitarra que yo, ya ve que los ciegos son muy fuertes en todos los ámbitos, pero en la cultura particularmente se refleja muy bien. Pues dejamos de lado esas diferencias y hacer una lista con currículum, visibilícense a través de las redes, cuelguen sus publicaciones, hagan blogs, esto ya es muy barato. Y entonces, a partir de que se cuelgan en un blog y se anuncian como grupo cultural o con un padrón, municipio o donde estén, ¿no? Es más fácil que los visibilice la sociedad, los visibilice los gobiernos, y cuando ustedes quieran tener un apoyo, le vayan a hacer la cita y les digan no hay porque no hay, va a ser más fácil que la protesta, el enojo, se canalice y los demás miembros de la sociedad ya conocemos quiénes son como los colombianos, de otra manera no sabemos quiénes son, no sabemos si existen, tampoco sabemos la calidad que tienen. Entonces, es muy importante empezar por ahí. Hay que visibilizar el tema. Si no se visibiliza a través de las redes, es muy difícil que puedan avanzar en la relación. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo quisiera aportar algo con todo lo que han comentado ustedes respecto a esta coyuntura que estamos viviendo. Este es un llamado para todos los artistas a nivel mundial, incluso locales, a nivel federal, etc. Aprovechemos esta coyuntura para hacer uso de las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, estas formas que tenemos de comunicarnos, que nos acerca cada vez más el tema de las redes sociales, etc. Aprovechar a reconstruir, a construir una nueva educación para poder fomentar esto a nuestros pequeños en casa, al vecino, etc. Esto también podría ir sumando para que nos vayamos relacionando, vayamos uniéndonos, que esta coyuntura sume, que no divida, que no siga dividiendo este tema de los egos y el tema de las cuestiones del feo, el bonito, el que canta mejor, el que canta peor, etc. Este tipo de coyuntura sumemos. Yo los invito a que sumemos, que si me llamaron de Toluca, que si me hablan de Culiacán, que si me hablan, etcétera. Estamos aquí también para unirnos. Siempre he sido como parte medular de estar fomentando la unión entre todos, porque sin la unión es difícil incidir en las políticas públicas y eso tiene que ver con la educación. ¿Cómo incidir? O sea, tenemos que organizarnos, unirnos, ir a hacer incluso y buscar la forma de que nos escuchen. Hay muchísimo talento que no necesita pasar exclusivamente por una universidad, porque tenemos estos hablantes de lengua indígena que son poetas natos, ¿no? Que no necesariamente pasan por una academia para poder decir sí, esto es poesía. No, pero sí considero que debemos de juntarnos, unirnos y empezar a incidir, ya sea por el sector privado o el sector público. Somos una sociedad y todo el tiempo nos estamos construyendo. Y bueno, ese es mi aporte. Irma, te cedo la palabra. Gracias. Sí, pues muchas gracias a todos por la participación. Yo creo que vamos ya cerrando con la última pregunta, y esta es voluntaria. Y bueno, pues nos quedamos con una profunda e importante reflexión acerca de los retos del sector cultural. Y algo que yo quisiera mencionar en este conversatorio es que en recientes días tuvimos una pérdida de un ícono pues cultural en Puebla. Estoy hablando de Julio Julián Vázquez Ruiz. Pues él era un artista, él fue creador de Compañía Artística Desempleados en Escena,
incursionó en cine, radio, teatro, televisión, y bueno, dejó una amplia y una fructífera trayectoria cultural. De verdad, Puebla está de luto. Él realmente pues avanzó bastante en este tema, pero lo que comentaban, ¿no? Algo que a mí me deja profundamente reflexionando es esta parte de cómo es la vida de un gestor cultural, ¿no? Y desafortunadamente, pues él era joven, ¿no? No tenía alrededor de 50 años por una enfermedad, y bueno, pues aquí la cuestión es ese valor que se le da, ¿no? Una vez que ya él fallece, entonces ya los medios hablan de él, ya hay reconocimientos de la Secretaría de Cultura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos esperando hasta que entonces pues fallezcan los gestores culturales para entonces valorarlos? Entonces, es una profunda reflexión que quiero hacer. Y bueno, por otro lado, pues también rescatando ya de lo que ustedes comentaban, para ir respondiendo a esta pregunta sobre qué alternativas existen frente a esta problemática, hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos, ¿no? Alguien por ahí mencionaba, pues es que es importante rescatar, ¿no? Es importante visibilizar los procesos culturales, innovar, hacer un diálogo intercultural, ¿no? De cómo hemos venido haciendo las cosas. Esto que comentaba Alfredo también, de cambiar el modelo de negocio, ¿no? De la cultura hacia un modelo con impacto social, resistencia cultural, también poner el acceso de la cultura a muchas personas. Y aquí yo quiero destacar algo bien importante y que también incluso mencionó Liz, que es la parte de organizarse de manera colectiva, ¿no? Yo creo que la unión aquí es súper importante y estoy segura que de los que estamos aquí, ¿no? Y de varios gestores culturales conocen otras alternativas de organización económica, como son las cooperativas, las empresas de economía social, de artistas, ¿no? Entonces es más que pertinente ya poner sobre la mesa estas formas de organización, ¿no? La coyuntura, los problemas estructurales están ya de manera muy profunda, ¿no? La pandemia vino a agudizar, entonces por lo tanto creo que es más que necesario que nos reactivemos y como bien lo comentaba el doctor Humberto, pues no solo se trata de dejarle la tarea a los sectores culturales, ¿no? Sino la ciudadanía también tenemos que trabajar en eso y que incluso comentaba Isis también, ¿no? Un diálogo entre lo que es el consumidor de cultura con el productor cultural, ¿no? Y por otro lado, pues también buscar la manera de incidir en la política pública, ¿no? Si bien es cierto que actualmente hay una coyuntura política que tiene sus desaciertos y tiene sus claroscuros, también algo bien importante es que pues también podemos encontrar por ahí caminos, ¿no? Es importante el aprovechamiento de la tecnología, promover la multidisciplinariedad, que es lo que comenta, por ejemplo, el colectivo El Trompo, pues tienen contadores, tienen un politólogo, ¿no? Entonces, generar esta multidisciplinariedad para poder intercooperar. Y por otro lado, pues también replantear el papel de los actores, ¿no? Como en este caso son las universidades, y creo que es bien importante ya, pues, seguir promoviendo estas alianzas, estas pues formas de organización, ¿no? Que seguramente sí se está haciendo, pero pues vemos que aún así pues el esfuerzo ha sido poco valorada, por lo tanto pues hay que continuar, ¿no? Entonces, mencionando esto, yo quiero arrojar la siguiente pregunta, que es ¿qué alternativas existen frente a estas problemáticas que ya hemos platicado? ¿Y qué esfuerzos se pueden ir generando? Esto lo dejo voluntario, quien quiera participar, porque pues ya hemos mencionado varias alternativas, ¿no? ¿Quién dice yo? Yo. Perdón, yo quiero insistir, ¿no? O sea, ¿cuáles son las alternativas? Pues, la organización implica pasar por lo que, ¿no? O sea, los creadores, estamos hablando de creadores, tienen que hacer una especie de diagnóstico de su situación, no acomodar donde esté, ¿no? Y pensar a través de los medios
organizaciones, ¿no? Buscar espacios privados como este, ¿no? Este es un ejemplo donde estoy ahora invitado. Es un espacio privado. Hay un propietario de aquí, de café, tiene sensibilidad, tiene un grupo colectivo, se reúnen y discuten. Eso es lo que hay que hacer. Este tipo de actos se tienen que multiplicar N veces en todas. Y esto va generando interés y luego hace que los ciudadanos también se aglutín y hagan este esfuerzo de visibilizarse, así, sobre listo, quiénes son, una especie de colegiación, ¿no? Lo quieren ver así de creadores. ¿Por qué los gremios de ingenieros, arquitectos, contadores, abogados y médicos suelen ser exitosos en sus profesiones? Pues porque ahora sí puso la palabra, se amafian, es decir, crean sus colegios y se planifican entre ellos, y el mundo no ha buscado el apoyo público-privado. Acá tiene que pasar lo mismo, en ese sentido de término, es decir, hay que crear una especie de asociacionismo de creadores que se colegien por rama, por tipo de arte, por tipo de actividad, ¿no? Y una vez colegiados, entonces pueden dar una batalla mucho más fuerte, ¿no? Pueden exigir apoyos, subvenciones, becas, tocar puertas privadas para que les hagan caso. Pero esto es tarea que se tiene que hacer ya simultánea, es decir, hay que aprovechar ahora sí que el recogimiento de la pandemia para empezar a continuar. Y cómo se aglutina con ese tipo de ejercicios como que estamos viendo. Yo, por ejemplo, salvo Luis, que ya la conocía, yo no conocía el resto de la elección de acá. Sin embargo, me pareció muy importante compartir con ustedes experiencias, porque si no hacemos ciudadanía de esta manera, la cultura no va a poderse expandir. Entonces, sí es urgente que hagamos este tipo de cosas. Yo creo que esto que estamos haciendo es una de las alternativas que hay que empezar a hacer con los colectivos que hay para visibilizarse. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, ya para cerrar yo diría que pues, efectivamente hay que hacer colectividad. O sea, sin colectividad no vamos a llegar muy lejos. Y bueno, yo que vengo de parte del ciclo de lectura, pues yo les diría que pues, hagamos más ciclos, ¿no? Leamos más. Este tiempo, este mal tiempo nos va a dar el chance de ser autodidactas, ¿no? De leer, de ponernos a escribir, pero sobre todo de reeducarnos, ¿no? De educarnos ya para los nuevos tiempos y pues pónganse a leer, mis estimados, ¿no? Porque el libro y el ebook hoy día pues, va a ser el futuro, ¿no? Y la lectura, nosotros como círculo de lectura nos proponemos porque es fundamental para movilizar y hacernos que nuestra cabeza imagine, pero también para formar. Y eso es la libertad, pero sí, hay que ser autodidactas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, compañeros? Sí, a mí me gustaría comentarles. Ok, gracias. Me gustaría hacer un comentario rapidísimo respecto a los retos fiscales del sector cultural. Realmente, hace rato comentábamos respecto a los retos a los que nos enfrentamos actualmente y lo que se viene post pandemia, ¿no? Uno de los grandes retos para las empresas ya formalmente constituidas es lo fiscal. Hasta el día de hoy, el gobierno federal no se ha pronunciado sobre medios de estímulos fiscales, beneficios fiscales de ningún tipo. No hemos escuchado de que ya tenga un plan de apoyo para el contribuyente a nuestro gobierno. Realmente al día de hoy no tenemos certidumbre de qué es lo que se viene y a qué nos vamos a enfrentar con todo esto de la pandemia. Es inminente el impacto derivado por el COVID-19 que se pronostica en la mayoría de las empresas y como personas físicas sin duda también. Hablamos de que los artistas, como personas físicas, empresas culturales como nosotros, nos estamos enfrentando a una situación incluso de cero ingresos, cero apoyos. Sí han recibido apoyos algunas asociaciones, pero en su mayoría son IAPs. Y ellos, la verdad es que sí quiero mencionarlo de que las IAP tienen un ángel guardián.
¿quién es ese ángel guardián? Es la Junta de Asistencia Privada, porque independientemente de que la regule, claro, es una institución de que está creando un plan de apoyo para todas sus instituciones en necesidad. Y a nosotros, por ejemplo, nosotros somos asociación civil, nosotros no tenemos una instancia reguladora en específico, no tenemos ese apoyo. A nosotros, ¿quién nos mira? A nosotros, ¿quién nos ayuda? Nos acercamos a la Secretaría de Cultura y sacan unas convocatorias con sinfín de requisitos, con sinfín de cuestiones que a lo mejor en esta pandemia no todos podemos llegar a cumplir con esos requisitos. Entonces, dentro de esta situación tan difícil en la pandemia, es sin duda tomar medidas financieras para lo que se viene. Regularmente recomendamos revisar los aspectos fiscales como la disminución de pagos provisionales a partir del segundo semestre de este ejercicio fiscal. Por ejemplo, como los mecanismos de financiamiento, poniendo especial atención en esta parte que tenemos con créditos y con el rendimiento de intereses o disminución de los mismos. Hay que poner mucha atención dentro de esto. Y es fundamental también realizar un análisis profundo y minucioso de los saldos a favor, porque esos saldos a favor muchísimas veces los dejamos a un lado, ¿no? Pero hay que hacer un análisis muy profundo en este aspecto, pues para solicitarlos a la brevedad que podamos tener acceso a ellos. También es primordial establecer la reducción de costos que se tendrá por el pausado movimiento, o ya estamos teniendo, y más allá de lo que se viene, la crisis financiera se vislumbra difícil. Aquí nosotros como asociación, como comentaba hace un momento, ¿a con quién nos acercamos? El artista como persona física, ¿con quién se acerca? ¿Con quién nos acercamos a pedir apoyo? No tenemos una instancia que nos regule y tampoco que nos apoye. Entonces yo creo que también hablando hace un momento de qué es lo que tenemos que hacer, pues hay que buscar que tengamos a nuestro ángel guardián, ¿no? Hay que incidir en esta parte porque estamos desprotegidos. Yo lo veo mucho en el sector cultural, o sea, está totalmente desprotegido. Estamos desprotegidos porque no podemos acercarnos con la confianza, no podemos acercarnos con algo de certidumbre de que nos van a poder brindar el apoyo y al contrario, se nos cierran más puertas. Y las obligaciones fiscales no se detienen, como les mencionaba, no se ha pronunciado el gobierno como para que nos dé algún estímulo o algún beneficio fiscal. Entonces yo creo que no sé si sea tarde o estemos a tiempo todavía, porque estamos ya en medio de esta pandemia tan difícil, de que pongamos atención en todo esto que les acabo de mencionar. Pongamos mucha atención en tratar de disminuir costos a lo más que podamos, claro, también pensando en las personas, porque insisto, las obligaciones fiscales no se detienen, siguen, y al contrario, yo creo que, ahorita nada más lo que se ha escuchado o lo que ya fue formalmente anunciado fue la prórroga de personas físicas para su declaración anual, pero nada más se escucha pagos diferidos, o se escucha prórroga, pero no se escucha ningún estímulo o beneficio fiscal. Entonces, ante la realidad actual estamos enfrentándonos a que a lo mejor nos harán un tiempo extra, pero pues probablemente no nos den algún beneficio fiscal. Entonces yo les invito a que nos detengamos y veamos números en nuestras empresas formalmente constituidas o personas físicas, como estemos trabajando al día de hoy. Y pues bueno, con esto finalizo. Muchas gracias. Gracias. Ya, me gustaría tomar la palabra al doctor. Él comenta que la recomendación sería empezar a hacer esta cuestión de asociación de artistas, y nada, como ejemplo, el Trompo ha empezado en algún sentido a innovar en eso, en nuestro caso acá en la Ciudad de México, donde
creo que es eso, ¿no? También lograr captar o vislumbrar estos momentos, se le podrá decir, de gobierno o electorales, donde algunas personas llegan a voltear a la cuestión cultural o a la cuestión de innovación y creatividad, y es ahí donde nosotros, bueno, en este sentido, como experiencia, tratamos de acercarnos y nos acercamos a varios, puedo decir, gobiernos locales, y entre esta actividad, que por eso me refiero a lo que dice el doctor, están interesados en sí organizar artistas, organizar empresas de este tipo, pero es ahí donde creo que se tiene que dar el siguiente paso, ¿no? Creo que la cuestión sí es apoyarse de este tipo de personajes, pero como se comenta, ¿no? Si la cuestión va a ser impulsar política pública para este tipo de empresas, no se debe quedar solamente en eso. Es un primer paso, pero considero que no es suficiente, ¿no? De ahí que sí, este tipo de actividades, de redes, es algo que pues vaya, va a ir llenando de experiencia y de consejos, ¿no? En pos de ese objetivo, ¿no? De congregarse y de tener mejores oportunidades para seguir laborando, ¿no? Claro, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que para cerrar con las alternativas, pues yo insisto mucho en este cambio de chip, de paradigmas, ¿no? Necesitamos reeducarnos, reactualizarnos y mirar sobre todo en dónde cada uno de nosotros, dónde estamos significando nuestras experiencias, ¿no? Muchas veces nuestras experiencias están significadas precisamente en un pasado romántico, quizás, no lo sé, y hay veces que la vida nos pone un stop, nos pone una pausa y tenemos que ver en ese momento cómo estamos significando nuestra vida y nuestras experiencias. Y creo que lo que nosotros debemos hacer, además de significar estas experiencias, es hacer la situación de interdisciplina. Pero para poder llegar a ser grupos interdisciplinarios, creo que hay que mirar cuál es también nuestro propósito en nuestro quehacer cotidiano como personas o agentes culturales, porque si no podemos conectar nuestro propósito con los de los demás, no vamos a poder generar comunidades, no vamos a poder generar alianzas, no vamos a poder generar incluso la venta de nuestros servicios o de nuestros productos. El propósito, por más exponencial que pueda ser, no podemos nosotros poder lograr lo que podemos, lo que deseamos alcanzar, ¿no? Y después de encontrar nuestro propósito, es saber cómo es lo que nosotros vendemos, ¿no? Nos ofertamos a la comunidad, al gobierno, a las instituciones privadas, saber qué es cómo es lo que lo estamos vendiendo en las comunidades, ¿no? Desde quiénes y para quiénes. Y finalmente, pues saber qué es lo que vendemos, porque a veces nosotros iniciamos el discurso hablando de lo que vendemos, pero ni siquiera sabemos cuál es el propósito de lo mismo, ¿no? Y por supuesto, pues hacer esta convergencia con las nuevas tecnologías, porque indudablemente es lo que tenemos actualmente, ¿no? Un comercial, pues, es lo que nosotros desarrollamos dentro del TROM. Pues, finalmente, en el último semestre del año pasado desarrollamos un laboratorio de innovación sociocultural junto con un observatorio donde precisamente buscamos la resignificación de las experiencias, la resignificación de las sensaciones, la resignificación del conocimiento de los agentes culturales, con el apoyo de un observatorio cultural que analice datos, ¿no? Muchas veces no tenemos estos datos que nos pueden ayudar para la elección de nuestros proyectos culturales, y también el compartir los datos, ¿no? La data a veces no es suficiente o a veces no está divulgada. Entonces requerimos que esta sea, por un lado, buscada, rastreada, expuesta y compartida, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de generar estas alianzas por medio de nuestro laboratorio de innovación. Un caso de
de éxito, por lo menos hasta el momento, es la alianza que estamos llevando con la Universidad Iberoamericana de Puebla y con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estamos buscando precisamente generar un trabajo de colaboración a nivel académico, pero también en donde nosotros nos desenvolvemos en la Ciudad de México, en el estado de Morelos y también en el estado de México, ¿no? Entonces, lo que buscamos es potencializar las oportunidades de las personas, de los agentes culturales, para la resignificación de las experiencias y de los paradigmas en el ámbito de la cultura, ¿no? Principalmente encontrar el propósito por el cual tú estás ahí trabajando por la cultura desde cualquiera de tus trincheras y que te sientas protagonista de todo esto. No, esto no viene de fuera, viene de nosotros mismos y tú eres el protagonista de todo esto que está pasando, y frente a la contingencia sanitaria es importante que te sientas parte y que tu propuesta sea la más adecuada, escuchando activamente en tu entorno, ¿no? Creemos que esta podría ser una de las grandes alternativas para poder paliar el asunto de la contingencia sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, vamos cerrando ya el papel del sector cultural en México y sus retos frente a la pandemia. Agradecemos muchísimo a Isis, al doctor Humberto, Geraldine, muchísimas gracias, Alfredo y Octavio del Trompo. Y Malila, muchísimas gracias, y principalmente aquí nuestra anfitriona, Enia, de MUSA, Movimiento TV y MUSA Galería. Gracias por estar aquí. Seguramente vamos a seguir con esta reflexión porque es mucho trabajo. Yo creo que ya va más allá de picar piedra, pero les agradecemos muchísimo. No sé si Mar quieras anexar algo más. No, solo pues el agradecimiento a todos los que participaron. Y bueno, pues que este espacio, la continuidad de este espacio, de este diálogo, de este debate, pues sea justo seguir trabajando y continuar generando alianzas. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias, Silvia.